pues vamos a por la siguiente ponencia de la mañana. Aquí tenemos a Vicente Casaña. En un principio yo creo que no hace falta que lo presente porque todo el mundo lo conocéis, pero si no lo presento dirá, hombre, es que has presentado a todos y a mí no. Por lo tanto, claro. haremos el paripé y vamos a presentar a Vicente Casaña. Vicente es valenciano, pero hasta ahora pues vive en Madrid y hasta no hace mucho estaba viviendo entre Madrid y Nueva York. Es uno de los grandes referentes dentro de la astrología y un gran divulgador y promotor de todos estos ámbitos. Tanto él era el responsable y director de la revista Tu Suerte durante muchos años, y que es un gran bestseller, y además del anuario astrológico que no solamente pues se distribuye en España sino por toda Sudamérica, y que es uno de los grandes bestsellers. Él ahora está en unos momentos de cambios y de novedades. Pronto inaugurará su nueva página web, que es www.casaña.com, y allí podéis encontrar todas las cosas nuevas y todos los proyectos nuevos de Vicente. Él ha sido también promotor de muchos congresos, también casi con títulos, si no he estado en todos, he estado en casi todos, y no solamente congresos y jornadas. Yo recuerdo con gran cariño algunas de las jornadas de Peñíscola y muchas otras cosas. Antes de empezar, le vamos a pedir a Vicente si nos dice su signo, ascendente y dónde tienes la luna. Me queréis fichar, ¿eh? Sí, soy ascendente Sagitario, soy Acuario, la luna en Aries. Ya está, ya un poquito de intimidad también está bien. Te preguntamos esto porque también es una de las cosas que pedimos, que entre vosotros los congresistas también os preguntéis, y así de alguna manera también rompéis el hielo. Y pues mira, esto es un poquito de una excusa para empezar. ¿Puedo pues, contar mi primera experiencia sexual? Hombre, si tú quieres, tienes una hora, pero después, una vez se te acabe la hora, ya acabaremos. Pues muchas gracias por estar aquí, y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias por estar aquí. El tema de hoy tiene un montón de aristas, un montón de cosas que no voy a poder contar. Algunas porque son alto secreto y porque van mucho más allá de lo que es una simple conferencia. Pero permitidme que haga un par de cuñas antes de empezar. Una es que por allá por 1984 se hicieron unas jornadas en Madrid, las primeras jornadas astrológicas Kepler, que fueron las únicas que organizó José Luis San Miguel de Pablos. Allí estuvimos solo 6 conferenciantes, creo, entre los que estaba Demetrio Santos, André Barbol, y aquello resultó sumamente interesante, ¿no? Era algo, el panorama astrológico en ese momento, aquí en España había mucho interés, se estaban publicando cosas, había gente con muchas inquietudes, había gente que ha demostrado ser buenos astrólogos con el paso del tiempo, pero aquello se iba a quedar ahí. Entonces a mí me pareció que era una pena que algo que había sido tan bonito, aquel encuentro, se quedase en ese punto nada más. De manera que el año siguiente, para darle continuidad, yo monté las primeras jornadas astrológicas del Mediterráneo en Benicàssim, 1985. Bueno, la cosa empezó a rodar. El año siguiente fue Ernesto Cordero quien tomó el relevo y trajo las jornadas, entonces se llamaban así, jornadas astrológicas, las trajo aquí a Barcelona, y a partir de ahí eso rodó. Vamos por el número 32. Esto es increíble, ahora se llama Congreso Ibérico, pero se empezó a numerar desde entonces, que lo sepáis. Felicitaros, Mar, a ti y a tu equipo, porque cada vez la organización de estos congresos es mejor, en gran medida gracias a vosotros, porque lo hacéis casi, nos estamos profesionalizando como se hace en Inglaterra, en Suiza, etcétera, porque aquí siempre hemos sido más anárquicos y ya. Corto, no voy a decir nada más sobre este tema, pero me apetecía contar esta historieta que es historia de la astrología en España y que 32 años ininterrumpidos pues dan para mucho, y es un auténtico placer saber que esto sigue la bola, porque la idea era eso, que cada año se hiciera en un sitio para que nadie tuviera la patria potestad ni lo dominase, sino que fuera lo más democrático posible. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa aquí es, me voy a hablar fundamentalmente de Urano, Plutón y Saturno, Neptuno. Ya sabéis que fundamentalmente me dedico al astromundial, o que es la rama de la astrología que me apasiona fundamentalmente.
Y dentro del astromundial, pues hay una serie de ciclos interesantísimos. Podríamos estar hablando días enteros sobre el ciclo Urano-Plutón nada más, pero vamos a tratar aquí estos ciclos únicamente aplicados a una cuestión fundamental de lo que está pasando hoy en día, que es la crisis de Ucrania y de Crimea, y que supone una grave amenaza para la paz mundial. Estamos en un momento crítico y sobre este tema, yo simplemente por poneros un par de ejemplos de cosas que he escrito sobre los ciclos Saturno-Neptuno, Urano-Plutón, desde que en 1989 escribí el libro, o publiqué el libro Crónica Astrológica del siglo XX, de Astromundial, pues desde entonces ha llovido un poco, he escrito mucho sobre estos dos ciclos, y por poner un par de ejemplos, pues esto es lo que señalaba en el anuario que todos los años publico y que siempre hay una sección dedicada al astromundial, y yo describía que el cambio que efectuaría Cuba entre 2015 y 2016 seguro que sería absolutamente crucial para la isla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos ciclos Saturno-Neptuno siempre lo han sido, pero este tenía unas características especiales que luego veremos. Y bueno, ya vemos lo que está pasando en Cuba. Los anuarios suelen salir publicados entre finales de agosto, primeros de septiembre, y el otro botón de muestra de lo que... No os preocupéis en apuntarlo porque ya os han dicho que se os va a pasar el PowerPoint y todo, ¿no? Y está todo grabado y no sé qué. Y el otro botón de muestra, pues es, perdonad por el texto, por esta parrafada, pero es que esto necesita ser puesto textualmente, como está ahí, entre comillas, porque esto es de una intervención precisamente aquí en Barcelona, en el año 2002, cuando se hizo el primer foro europeo sobre astrología y sociedad que organizó Jaume Martín y la revista Mercurio 3. Y entonces, yo hablando exclusivamente de Saturno, Plutón y Urano, Plutón, dos ciclos que descubrí que eran los que regían la macroeconomía de Occidente, decía textualmente esto, ¿no? Que esto está escrito y pronunciado en el año 2002 y advertía sobre esa crisis económica que podía ser una de las mayores de la historia de la humanidad. Y ya proyectaba que para el 2020 esa conjunción que habrá entonces de Saturno-Plutón va a ser la clave que marcará el capitalismo de nuevo cuño y que marcará el gran giro de la economía de Occidente para el futuro. Simplemente por poner un par de botones de muestra de que sobre Urano, Plutón, sobre Saturno, Neptuno, ha sido tanto lo que he escrito, tanto lo que he hablado durante tantos años, que sería imposible sintetizarlo, pero hoy nos vamos a centrar aquí. Hoy vamos a hablar de la trascendencia que tiene el actual ciclo de cuadratura de Urano-Plutón y la actual cuadratura de Saturno-Neptuno para la historia actual y para el futuro de la humanidad. Y lo vamos a centrar exclusivamente porque no hay más tiempo, porque si hablásemos de todo lo que significan estas cuadraturas estaríamos una semana entera hablando. Y lo vamos a centrar exclusivamente en eso, en Rusia, en Ucrania, en Crimea y qué supone todo esto, ¿no? Sobre las grandes cruces ya sabéis que hay una especie de leyenda negra, que si son una amenaza, que si son un peligro, que si son un problema, que si no sé qué, y es simplemente no deja de ser una leyenda negra. Y esto lo podéis comprobar en personas que tienen grandes cruces, que normalmente sí que es una pesadilla para quien no hace nada con ellas, porque entonces las circunstancias les sobrepasan, es la característica clave de una gran cruz, se ven sobrepasados constantemente por las circunstancias, pero en cambio lo podéis encontrar las grandes cruces en personas que hacen cosas sumamente interesantes y que están poniendo en riesgo sus vidas probablemente, que es generalmente la gente que con más frecuencia contacta con la suerte, quien más arriesga también, ¿no? Y por ejemplo, es frecuente en pilotos de Fórmula 1 que veáis una gran cruz o cosas así, ¿no? A nivel mundial, cada vez que hay una gran cruz, que viene el coco y no sé qué,
No es cierto. Lo que pasa que en esta ocasión, esta Gran Cruz que había entre finales de 2013, cuando Marte entró en Libra, desde noviembre de 2013 y duró hasta mitad del año 2014, era una Gran Cruz especial. Y por eso yo advertí en el anuario que había publicado precisamente en ese verano de 2014, siempre le he quitado hierro a las grandes cruces, y sobre todo en momentos que han sido clave o que han sido muy controvertidos, pero en esta ocasión todo lo contrario. Porque hay una cuestión fundamental. No solamente se trata de que había una gran cruz en la que intervenían Urano y Plutón, sino que ese paso de Marte era muy especial. ¿Qué lo hacía especial? El tiempo que iba a estar en Libra. El tiempo que excede en mucho al paso habitual de Marte por un signo, que suele ser un par de meses, y que en esta ocasión se tiraba ahí prácticamente 8 meses en Libra. ¿Qué quiere decir eso? Para la astrología, una de las cosas fundamentales que normalmente no tenemos en cuenta para la interpretación, y que sin embargo es absolutamente fundamental, es la velocidad de los planetas. Lo comentaba el otro día en el taller. La velocidad que llevan los planetas. Puede variar el efecto de un planeta. Cuando un planeta está como Marte, que normalmente está un par de meses en un signo, se tira prácticamente 8 o 9 meses en un signo, actúa casi como un Júpiter. No se cerraba una gran cruz normal, se cerraba una gran cruz absolutamente extraordinaria, y de ahí que fuera más peligrosa o que tuviera una dimensión extra. ¿Qué pasó con esa gran cruz? Esa gran cruz que empezó en noviembre y que acabó en julio del 2014, durante esos meses apareció el Estado Islámico, y ese reino del terror que han impuesto apareció precisamente en esos meses, en la Gran Cruz. Israel bombardeó Gaza, asoló Gaza prácticamente en ese tiempo, y apenas había entrado Marte en Libra cuando el presidente de Ucrania, Yanukovych, decidió adherir el país a la Unión Aduanera Rusa. Esto provocó un conflicto con la Unión Europea, con quien estaban en trato mucho tiempo. A partir de ahí se desataron las hostilidades en Ucrania, empezaron las tensiones que fueron en aumento hasta que acabaron en enfrentamientos armados. Y veréis lo interesante de esto. La cuestión es que esa gran cruz, como suponíamos que podía ser absolutamente peligrosa, lo fue, y marcó un antes y un después, como ha marcado el Estado Islámico y como ha marcado el panorama de Ucrania, de Crimea, de Rusia, para la paz mundial. Pero aquí nos vamos a centrar únicamente en el tema de Ucrania, no vamos a hablar del Estado Islámico y de otras cuestiones que pasaron en ese tiempo, que fueron varias. Yo os he citado esas 3 porque son las más emblemáticas, pero nos vamos a centrar en este tema exclusivamente porque este tema tiene ramificaciones hacia atrás, hacia adelante, en medio, en el momento que estamos. El tema de Ucrania, interviene una novela profética, interviene un cuento, interviene una vieja profecía, intervienen personajes con unos poderes extraños, y todo esto, que parece un cuento y parece una leyenda, y que a mí me ha tocado vivir experiencias de primera mano muy importantes, algunas de ellas os las voy a pasar porque he hecho un relato novelado, no podía contar, y entonces por primera vez en mi vida he hecho un relato novelado de esto porque no podía dejar todo eso en el tintero, y lo voy a colgar en la web para que lo podáis leer cuando queráis. Pero bueno, vamos a hablar
de qué pasa exactamente con estos momentos de Saturno-Neptuno, porque la otra es, o sea, sobre Urano-Plutón os voy a hablar luego. Primero quiero hablaros del Saturno-Neptuno, porque sobre Saturno-Neptuno ya sabéis que rige de una manera clara. No estaba claro lo de Urano-Plutón, yo no he descubierto, no conozco nada de literatura extranjera, sabéis que leo mucho del extranjero, tengo grandes amigos en Estados Unidos, Inglaterra y demás, y en muchos sitios. En Italia también, Claudio? No sé dónde estás, pero... Pero bueno, lo que quiero decir es que yo no conozco una relación de Rusia con los ciclos Urano-Plutón, excepto la que he descubierto y la que os presento hoy, pero sí que es sabida la relación de los ciclos Saturno-Neptuno con Rusia, con el devenir de Rusia, sobre todo desde que Barbol publicara sus libros, Astrología Mundial, Astrología Experimental y demás, ¿no? Los ciclos Saturno-Neptuno siempre han marcado muy claramente el devenir de Rusia, y aquí voy a poner estos ejemplos que son los que me interesa, a los que me interesa ir para que hablemos primero del ciclo Saturno-Neptuno y luego entrar al de Urano-Plutón, porque el de Urano-Plutón es absolutamente delirante lo que pasa con él y por dónde van los tiros. A ver, os he puesto aquí las dos últimas conjunciones de Saturno-Neptuno y ya sabéis, la próxima de Saturno-Neptuno será a mitad de la próxima década, a mitad de la década de los 20, pero si miramos hacia atrás, pues aparte de lo que hay aquí, ya sabéis que Saturno-Neptuno aparece, es la conjunción de 1917 con la Revolución Bolchevique, es la conjunción de 1953 cuando desaparece Stalin y Rusia también cambia radicalmente su política exterior, es la conjunción de 1989 con el fin del comunismo, entre comillas, la caída del muro de Berlín. Es decir, cada vez que hay una conjunción Saturno-Neptuno, la dinámica, el futuro, el estatus de Rusia cambia extraordinariamente. Eso ya lo sabemos, pero ¿qué pasa aplicado aquí a Rusia y a Ucrania, al tema que aquí vamos a tratar? Bueno, pues en esa conjunción de mitad del siglo pasado es cuando, de una manera absolutamente estrambótica y rara para todo el mundo, Khrushchev decide regalar Crimea a Ucrania, ¿no? Cede ese territorio, que es un territorio absolutamente estratégico, lleno de historia y que han pasado un montón de cosas, y lo cede. Esto es algo que nadie pudo entender, pero que ahí está. En 1989, la conjunción esa y la caída del muro de Berlín, la conjunción esa Saturno-Neptuno, es extraordinariamente importante porque esa es la que condiciona el destino y la visión de la Rusia futura de Putin. A Putin le pilla esa conjunción siendo un espía en Dresde, cuando todavía era espía en el KGB, y él ahí contacta con la astrología de una manera fascinante. Después ya no hay más conjunciones desde ahí hasta ahora, hasta la que se dará en la década de los 20, pero sí os puntúo estas cuadraturas porque son absolutamente fascinantes, ¿no? La de finales de los años 90, cuando Boris Yeltsin tiene que cederle el poder a Putin. ¿Y qué hace Putin? Tened en cuenta que ahora hay una cuadratura Saturno-Neptuno, esta cuadratura que ya está en orbe, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los orbes en astromundial siempre son mayores. En realidad todos los orbes son mayores de lo que le otorgamos, solemos ser mezquinos con los orbes, pero los astrólogos ya decían que cuando un planeta entra en un signo empieza a funcionar, ¿eh? Ya empieza, aunque tú tengas los planetas a finales de ese signo, eso ya empieza a funcionar, y comprobadlo, porque en muchos de los tránsitos es evidente ese funcionamiento. En cualquier caso, con el astromundial va mucho más allá el orbe, y, por ejemplo, esta cuadratura actual de Urano-Plutón solo se ha producido exacta entre 1912 y 1915, concretamente 7 veces se ha producido de manera exacta, pero sus influjos van mucho más allá. Aunque exacta haya sido del 12 al 15, sus influjos van desde el 2008, 2007 incluso por ahí, hasta el 2020 prácticamente, y estamos hablando de una etapa de casi 12 años de influjos de la cuadratura Urano-Plutón.
Bueno, lo primero perdón, lo primero que hace Putin ahí con esa cuadratura de finales de los años 90 es desarrolla la Segunda Guerra Chechena. Ahora estamos en una cuadratura Saturno-Neptuno y ahora invade secretamente Ucrania, se anexiona Crimea, es decir, de alguna manera esa maquinaria de guerra, ese momento de crisis de la cuadratura del Saturno-Neptuno funcionó igual con esa anterior cuadratura. Voy a dejar esa oposición porque es a la que nos vamos a ir, a la que vamos a viajar. Esa oposición es absolutamente clave. Hay dos momentos clave en la vida de Putin y en el desarrollo de toda esta trama de película. Una es la caída del muro de Berlín, como os he comentado, y la otra es ese 2006, esa oposición que hay ahí entre Saturno y Neptuno en el 2006. Ahora veremos por qué, vamos ahí. Pero, bueno, lo del 2014 ya os lo he comentado, es lo de ahora, ¿no? A ver qué tengo aquí. En el 2006 ocurren varios fenómenos importantes, muy importantes. Y no son casuales. Uno de ellos, y quizá el más interesante, es que se publica esta novela. Mikhail Yuriev, un ultranacionalista, hombre de negocios que ha ocupado cargos importantísimos en la política rusa, publica una novela que se titula El Tercer Imperio, la Rusia que debería ser. Esa novela, en la contraportada, un tal Alexander Dugin, que es el que muchos analistas políticos califican del Rasputín de Putin, Alexander Dugin, en la contraportada de ese libro, dice textualmente: esta es la Rusia por la que vale la pena morir o matar. Es uno de los ideólogos de Putin en este momento, Alexander Dugin. Putin esta novela la tiene en tanto aprecio, en tanta estima, que la regala a todo el mundo. Él, sobre todo a la gente de peso, a la gente importante, a la política y tal, él está regalando esta novela constantemente. O sea, que no le es ajena en absoluto, ni mucho menos. Y además, como os digo, gente tan cercana a él, si entráis en la página web de Alexander Dugin, veréis que es un tipo absolutamente metido en el esoterismo, más flipante, que el símbolo de su página web es un Júpiter bien plantado ahí, y que la astrología en todo esto no es casual, la programación del Kremlin y de Rusia y de Putin en todo lo que está pasando no es casual, ni siquiera la publicación de esta novela. ¿Qué tiene de interesante esta novela? Que además una novela que María Snegovaya, una investigadora de la Universidad de Columbia, dice que esta es la novela que sirve de ideario a Putin para haber intervenido en Crimea y en Ucrania. Y esta es la novela que le sirve de ideario para los objetivos que tiene Putin en el futuro. O sea, no lo digo yo, quiero decir que hay investigadores que están trabajando en esta línea. Aparte de las experiencias que yo ya he tenido, que eso es otro tema. Pero bueno, lo que plantea es que en el 2054 se instaurará una visión utópica de Rusia y que basada pues en el ideal de la Iglesia Ortodoxa rusa y liderados por un tal Vladimir II o Vladimir II, el restaurador, llegarán ahí, ¿no? En el 2054, liderados por Vladimir. Ni el nombre ni el año son casuales, obedecen a cuestiones astrológicas, puramente astrológicas, como vamos a ver. A ver, no sé qué tengo aquí. Bueno, sí, pues entraré por ahí porque queríais que preparara diapos. Yo ajustarme a las diapos no lo veo claro, pero da igual. Bueno, lo que quiero decir, el 2054 habrá una oposición entre Urano y Plutón. Una oposición entre Urano y Plutón que habrá a mitad de este siglo, que coincide precisamente con otra oposición que fue histórica y que fue la que sentó los precedentes de Rusia como gran potencia, que es la de mitad del siglo XVII. Una oposición
absolutamente dramática para la humanidad, es cuando se vivían tiempos de la crisis general que llaman los historiadores. Los historiadores ucranianos a esa etapa la llaman ruina directamente. Y entonces empiezas a remontar, empiezas a tirar del hilo de esta novela y empiezas a encontrar unas conexiones absolutamente fascinantes, no solamente con este ciclo. Bueno, vamos a ponernos con los ciclos directamente de Urano-Plutón y luego veremos quién es el tal Vladimir, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Genial. ¿Os parece divertido esto? ¿O cambiamos de tema? Si no hay tanto que hablar de Urano, Plutón, Saturno. Bueno, yo os planteo aquí como veis, el tema es tan interesante y quiero ir tan al grano que no voy a desarrollar el ciclo completo del Saturno-Neptuno, que os he hecho unas referencias. No voy a desarrollar el ciclo completo de Urano-Plutón, voy directo al grano, a una serie de puntos que son sincrónicos totalmente. Y ya sabéis que, si acaso me he dejado en el tintero al hablar de Saturno-Neptuno como imprescindible, pues que en la carta astral de Putin es fundamental. Putin ya sabéis que tiene una conjunción enorme, un stellium en Libra, donde participa Sol, Saturno, Neptuno, Mercurio, y entonces esa conjunción ahí, evidentemente, la hace resonante su carta astral con el destino de Rusia, evidentemente, ¿no? Pero bueno, no solamente eso. Lo interesante de la carta astral de Putin, que yo creo que la tenía por algún lado. Ah, sí. Me la he saltado, ¿ves? Como el tema de las diapos no lo tengo claro. El tema de la carta astral de Putin, permitidme que diga esto antes de entrar a los ciclos de Urano-Plutón tan interesantes, es que, si os fijáis, cuando hemos hablado de la Gran Cruz, ese Marte en Libra, del que antes he hablado, Putin es todo Libra. Hasta la Saturno-Neptuno lo tiene ahí en Libra, ¿no? O sea que no solamente para él los ciclos Saturno-Neptuno son absolutamente decisivos y desde luego en su vida son clavados, no solo para su vida personal, para sus experiencias vitales personales, sino para lo que le toca vivir en el ámbito de la política internacional y tal. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, que os decía, ¿no? Ese ciclo Saturno-Neptuno que le coincide a él con un momento crucial de su existencia, o ese 2006 con la oposición Saturno-Neptuno también, pero en fin. Vamos aquí. En esa oposición de mitad del siglo XVII ocurren un montonazo de cosas interesantes, y quizá volvamos luego más adelante, pero no quiero dejar de deciros las imprescindibles, las más importantes, ¿no? Porque de alguna manera esta novela del 2006 entronca directamente con esta oposición de mitad del siglo XVII. Y esto es muy interesante porque justo ahí hay una etapa de crisis generalizada, en realidad en todo el mundo, porque la crisis general que llaman los historiadores, y como os digo, los historiadores de Ucrania en concreto la llaman ruina, pero se llamaría ruina en todo el mundo. De hecho, Thomas Hobbes publicó el Leviatán precisamente a mitad del siglo XVII, allí donde decía que es consustancial del ser humano la guerra del todos contra todos, ¿no? Porque es lo que estaba viviendo el mundo en esos momentos. La revolución de la Fronda en Francia y la gran rebelión, como se llamó, a Inglaterra, que acabó con Carlos I ejecutado, con el rey Carlos I, y puso fin al derecho divino de la monarquía y tal, ocurren precisamente entonces, y fueron los que sirvieron de precedentes para la Revolución Francesa, que ocurrirían en las postrimerías del siglo XVIII, ¿no? Ocurren una serie de cosas importantísimas. España pierde Flandes y Portugal, tiene que sofocar una gran rebelión de independencia de Cataluña. Hay un montón de historias interesantísimas en esa etapa de
diferentes países, diferentes ámbitos, pero concretamente en Ucrania hay una rebelión de un tal Bogdan Yemelnitsky, que no sé, perdonad por la pronunciación, pero más o menos se debe pronunciar así, porque así se escribe, muy parecido, y este se rebela contra el ejército polaco, contra los polacos que eran los dueños entonces de Ucrania, y allí se monta un Cristo de 1000 demonios simplemente porque le hicieron una afrenta, y entonces él lo que decide es ir a la guerra y buscar la independencia y tal y cual. Fueron unos cuantos años de calamidades hasta que Alejo Romanov, el hijo de Miguel Romanov, el iniciador de la saga de los Romanov, una saga que se inició ahí precisamente en ese siglo, pero que acabaría, no por casualidad, en 1917 con la revolución bolchevique. Ahí se acabó la saga de los Romanov, otra vez bajo una conjunción Saturno-Neptuno. Bueno, pues ahí lo que ocurre es que Alejo Romanov al final manda 100.000 soldados, arrasa, aquí paz, allá gloria, establece la paz dentro de las fronteras, porque también en el Kremlin la gente estaba asaltando y había una rebelión interna potente, y apacigua el territorio de Ucrania. Pero a partir de ahí, Ucrania pertenece, por lo menos para largo tiempo, Ucrania y Crimea pertenecen a Rusia. A partir de ahí, Rusia se convierte en una gran potencia que no lo era. Y ese momento, de alguna manera, astrológicamente, se repite a mitad de este siglo. Que la novela apunte a mitad de este siglo para construir el Tercer Imperio Ruso no es casualidad. Luego veremos de qué va eso del Tercer Imperio Ruso o en qué consiste, ¿no? Luego hay momentos puntuales que son sumamente interesantes, como la guerra de Crimea, que es la de mitad del siglo XIX, esa con una conjunción Urano-Plutón que se dio entre finales de Aries y principios de Tauro. Y esta es muy interesante, la guerra de Crimea, porque ahí es la primera, entre otras cosas, porque es la primera guerra que tiene reporteros gráficos, la primera guerra que tiene enfermeras y todo este tipo de cosas. O sea, hay una serie de novedades interesantes. Se hace después de la daguerrotipia, o sea que de alguna manera empezaba la fotografía y a aparecer en las guerras. Pero la cuestión es que otra vez tenemos un conflicto en Crimea bajo la conjunción Urano-Plutón. La actual, Rusia se está anexionando Crimea con esta cuadratura en este momento, y la siguiente, que sería esta que os comentaba antes con la novela, ¿no? ¿Quién es Vladimir? Esta es la oposición de Urano-Plutón que habrá a mitad de este siglo XXI. Pero ¿quién es Vladimir? Si yo os decía que ni el nombre ni la fecha que vaticina esa novela como ese estado utópico ruso para mitad de este siglo, que no son casualidad, ¿no? Vladimir es el hijo de Sviatoslav I de Kiev y de Malusha. Malusha era una profetisa esclava que la llevaron a palacio para predecir el futuro. Estamos hablando en torno al año 900 y algo. Y, o sea, tiempos muy lejanos. Pero Vladimir es el hijo más pequeño de ellos, de esta extraña pareja, ¿no? Y ocurre que al final se impone a sus hermanos, hay una historia de guerras y películas y demás, y en el año 980 toma Kiev y se le nombra señor del ducado, señor no sé qué, pero señor de toda aquella zona de Kiev. Este Vladimir lo toma, ocurre eso precisamente, como no podía ser de otra manera, bajo un ciclo potente Urano-Plutón, una cuadratura Urano-Plutón, una vez más. Y cuando Putin, fijaros cómo las conexiones van apareciendo por todos los lados una y otra vez constantemente. Cuando Putin hace el tratado de anexión de Crimea a Rusia, él recuerda que Crimea es tierra santa por un motivo fundamental, porque allí fue bautizado Vladimir y porque allí convirtió a Rusia al catolicismo.
un catolicismo ortodoxo, sí, pero es un catolicismo, ¿no? Y ahí empezó el catolicismo de Ucrania, de Rusia, precisamente en Crimea. Y a Crimea, para los rusos, es Tierra Santa. Pero es muy interesante. Como veis, Vladimir, Crimea, Ucrania, Urano, Plutón, todo esto no le es ajeno a Putin, ni muchísimo menos, sino que lo tiene tan en cuenta como para llegar a soltarlo en los discursos oficiales. Es interesantísimo la historia de que aquí intervienen también, pues, por ejemplo, su madre, que era una profetisa, que prácticamente la secuestraron para llevarla allí a palacio, pero él es descendiente de una profetisa. Igual que, a ver, bueno, pues sí, pasemos a estos. Esta es la oposición de mitad del siglo XVII. Fijaros qué brutal era, porque no era una oposición Urano-Plutón cualquiera. Está claro que ahí intervienen muchos más ciclos. Pero yo estoy hablando exclusivamente de esto, porque hay muchas más aristas, muchos más aspectos en lo que ocurre a mitad del siglo XVII que pertenecerían a esa conjunción, al ámbito de la conjunción Urano-Neptuno, etcétera, Saturno-Plutón, y no lo estoy tratando. De hecho, esa etapa de guerra, calamidades, hambre, peste, hubo de todo a mitad del siglo XVII, pero ya veis la configuración, qué interesante, ¿no? Pero sí, estos elementos son muy interesantes porque entroncan totalmente con... De hecho, el destino de Ucrania y el destino de Crimea está totalmente punteado en los momentos más importantes por los ciclos Urano-Plutón y Saturno-Neptuno, ¿no? Pero la cuestión es que Alejo Romanov es hijo de Miguel Romanov, que es el que instaura la dinastía de los Romanov en el siglo XVII, y que también encontramos aquí las resonancias del ciclo Urano-Plutón de nuevo. O sea, hay varios puntos en el pasado que, por resumirlo aquí, yo pondría precisamente lo de Vladimir, porque el mismo Putin habla de eso, y hablaría de Romanov, pues porque es con quien empieza Rusia como gran potencia, y porque es la oposición que, al marcar el inicio de Rusia como gran potencia, marcaría también el inicio de Rusia como esa tercera Roma o ese tercer imperio que habría ahora a mitad de este siglo, según esa novela profética. Se puede calificar ya de profética, por cierto, esa novela del 2006 que os he hablado, porque esa novela se publica en 2006, pero donde dice que empezará el conflicto para que Rusia llegue a ser esa tercera Roma o ese tercer imperio, es en Ucrania. Comienza con un problema en Ucrania y con una invasión en Ucrania, una guerra en Ucrania. Así comienza la novela esta. ¿Será casualidad? Bueno, con Alejo Romanov lo que ocurre es que él se alía directamente con Nikon. Nikon era un monje que luego acabó siendo nombrado patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa y que es el que marca un poco el ideario a seguir, y que aquí intervienen personajes sumamente interesantes, desde el patriarca Nikon con Alejo Romanov, o igual que Rasputín con el zar Nicolás II, y hoy día está ocurriendo algo similar con Alexander Dugin y el presidente Putin. Ese tipo de relaciones extrañas entre personajes esotéricos o religiosos o heterodoxos, o ponle la etiqueta que quieras, pero ya sabéis por dónde voy. Y entonces, sin esas figuras, no habrían tenido la trascendencia, la historia no habría tenido los giros que está teniendo y no habría ido hacia donde va, ¿no? Pero tened en cuenta que estamos hablando de la importancia de los ciclos de Saturno-Neptuno para Rusia, ¿no? Es normal que al hablar de Neptuno estemos hablando de algo esotérico, de algo extraño, de algo en esta línea. Solo por poner un... A ver qué... Vale, pues entonces...
Ese era el Palacio de Madera de Románov. Pero lo que os quería decir es que el Tercer Imperio, no es independientemente de todas estas cuestiones que estamos hablando de Urano, Plutón y de Saturno, Neptuno, el Tercer Imperio no es algo que... Porque algunos se preguntarán, ¿qué es? ¿Esto viene porque ha sido la Rusia zarista, después la URSS y ahora es el Tercer Imperio? No, 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 el Tercer Imperio es la Tercera Roma, es el Tercer Reich. La historia esta es muy peligrosa. La historia esta tiene... habría tantos troncos que tocar, tantos temas, del que yo os estoy intentando dar las pinceladas clave, porque son las que manejan también en el Kremlin y son las que manejan sus asesores astrológicos, ¿no? Básicamente. Pero tened en cuenta que la Tercera Roma es algo que nace... o ese Tercer Imperio que apunta a la Tercera Roma nace de una vieja profecía, no es algo nuevo, no es algo que se inventen ahora, simplemente están siguiendo esa tradición, y esta novela lo único que hace es seguir esa tradición, siendo conscientes de cuándo van a producirse los ciclos astrales del futuro, ni más ni menos. Yo no sé si os había puesto la profecía por aquí. Para que la tengáis textual, esta es una profecía del año 1511 del monje Filoteo, que se la larga a Basilio III de Moscú, ¿no? Y le dice esto, bueno, está ahí un poco lioso tal y como lo describe, pero lo que viene a decir es esto precisamente, que ha habido dos Romas, y es Roma y Constantinopla, es a lo que se refiere, y que después de la caída de Roma y de la caída de Constantinopla, de hecho muchísimos tesoros fueron sacados después de la caída de Constantinopla y fueron llevados a Rusia, y que después de eso habrá una tercera Roma y ya no habrá una cuarta. Esto es la idea de instaurar un tercer imperio, una tercera Roma que sea el imperio definitivo para siempre, ¿no? Bueno, esto es lo que hay tras esto. Esta historia no se queda aquí. Esto es fascinante porque esta profecía luego tiene su continuidad, y como ocurre con los mitos, que los mitos siempre esconden grandes realidades y que con el tiempo se van deformando, pero que siempre están vivos, viven en nosotros, viven en la historia, viven en la cultura, pero existen, los mitos son reales. Y esto ocurre algo parecido. Este monje Filoteo escribe esta profecía, se la larga Basilio III, al cabo de unos pocos años, dentro de ese siglo XVI todavía, surge un cuento, el cuento del príncipe Vladimir, otra vez, estamos con el tema de Vladimir, ya sabéis que Putin se llama Vladimir también, ¿no? Esto se ve que le llega al alma. Entonces, la historia es que el cuento del príncipe Vladimir ya va un poquito más allá de esta profecía y empieza a justificar el por qué los rusos son los descendientes directos de Roma. De hecho, bueno, él cuenta una línea descendente que va desde los primeros zares Rurik, pasando por un tal Prusia, un tal Prus que sería familiar, sobrino, no saben muy bien qué, del emperador Augusto. El emperador Augusto, en teoría, le habría cedido a Prus, a este tal Prus, los territorios del norte, y luego a los que luego se les pondría el nombre de Prusia. Entonces, este cuento empieza a justificar la línea descendente de los rusos de Roma, ¿no? Sumamente interesante. Y luego la historia se lía un poco más cuando aparecen los Romanov, y ya con Miguel Romanov, el padre de Alejo, ya ahí aparece una cronografía, ya en plan, vamos a hacer esto bien, ¿no? Y basados en el Antiguo Testamento, aparece una línea sucesoria que va desde Alejandro Magno, pasando por los zares rusos, desemboca hasta Miguel Romanov, que por supuesto era el depositario de la sagrada Rusia y tal y cual, ¿no? Entonces, por cierto, Romanov
Roma, el zar es una versión eslava de César, ¿eh? O sea que esto no es porque sí, no son nombres casuales. Esto en realidad habría que remontarse incluso al... Miguel Romanov es sobrino nieto de Iván el Terrible, el primer zar de Rusia, ¿no? Pero el primer zar así, digamos, moderno, entre comillas. Pero en realidad toda esta historia tiene un interés muy centrado en el suegro de Iván el Terrible. Es una película en la que no vamos a entrar. Lo que quiero decir es que el tema de a ver. Sí, en esto quiero centrarme fundamentalmente porque lo que quiero decir es que lo que está pasando actualmente en Rusia, en Ucrania, lo que está pasando, esta amenaza para la paz mundial, tiene un interés muy claro no solamente con estas conjunciones, con estos ciclos, quiero decir, de Urano-Plutón y de Saturno-Neptuno, sino que entronca con todas estas viejas profecías, con estos cuentos que os estoy contando, con esta visión de instaurar una tercera Roma, y hay un ideario detrás, un ideario que no surge porque sí, surge sobre todo, o se refuerza sobre todo a partir de la conjunción de 1989, cuando cae el muro de Berlín, y el mundo en definitiva es un yin-yang, no existe el blanco sin el negro, no existe el día sin la noche. Cuando hay dos polos opuestos, como había después de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, cuando desaparece uno de los polos tiene que surgir algo nuevo, ¿no? Pero ese desequilibrio no puede ser, ese yin-yang tiene que volver. Rusia en concreto lo que sentían es que habían perdido su ideario, que no tenían un norte, no sabían dónde ir y qué hacer, ¿no? Y lo que necesitaban era crear un ideario propio. Y a partir de ahí empiezan a maquinar y empiezan a pensar cómo construir un propio ideario que les vaya a servir para guía para su futuro. Entonces, esta novela es una novela que surge casualmente, es una novela que están los ideólogos detrás, están los astrólogos detrás. ¿Quién está detrás? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Hay toda una serie de características esotéricas, astrológicas, relacionadas con el poder, que son muy sorprendentes. Igual que ocurrió con Hitler, hay una especie de guerra de astrólogos detrás también. Tener en cuenta que Hitler también lo que quería instaurar era el Tercer Reich, o sea, la tercera Roma, ni más ni menos, y que él se basaba mucho también en la astrología y en los ciclos astrales para conseguir sus objetivos. Y bueno, ya sabéis, es muy conocida, ¿no? Las guerras de astrólogos que hubo y cómo los usaba él, y cómo Luis de Wolf desde Inglaterra le hacía el contraespionaje astrológico. Todo esto forma parte de historia de la astrología, es sumamente interesante. Pero actualmente el ciclo está en un punto clave. ¿Por qué? Porque sobre todo se unen la cuadratura de Urano-Plutón, sobre lo que todavía colea y la que todavía durará unos cuantos años, sus influjos, y el Saturno-Neptuno, que estará especialmente fuerte este año que viene, este año 2016. Y la historia de cara a futuro no es sencilla, y tampoco podríamos aventurar nada claro. Hay aspectos, como yo publiqué en un artículo en el 2014, sobre la primavera del 2014, hay aspectos actuales que recuerdan a alguien le tendré que robar una botella más que recuerdan dramáticamente a los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen, como el Papa Francisco, que ya estamos inmersos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sinceramente, la astrología no está en condiciones, o por lo menos los astrólogos no lo estamos, de poder vaticinar si habrá una tercera guerra mundial o no.
Esa es la verdad, ¿no? Aunque muchas veces nos empeñemos en saber más de lo que sabemos y tal, la astrología tiene sus limitaciones, sobre todo nosotros los astrólogos las tenemos, quizá más que la astrología, pero sí que es cierto que se repiten una serie de ciclos y de claves que apuntan hacia un periodo muy, muy similar a los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Esto, ¿en qué va a quedar o cómo va a acabar? Cuando hubo estos ciclos similares en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, también detrás de la crisis de Wall Street que hubo a finales de los años 20, precisamente cuando se descubrió Plutón para decir aquí estoy yo, pues una de las cosas que trajo esto, esa gran crisis de Wall Street. A partir de ahí la regeneración fue poco a poco, despegó muy poco a poco porque la crisis fue muy grande en todo el mundo, duró aproximadamente unos 10 años por lo menos, como suelen durar estas crisis, que también había una cuadratura Urano-Plutón entonces, por supuesto, y cuando parecía que la crisis estaba empezando a salir, se empezaba a salir de la crisis, entonces hubo una caída importante y al final, de la única manera que se le encontró salida es con la maquinaria de guerra, que es como al final muchas veces se solucionan las grandes crisis, ¿no? Ahora nos vamos hacia una etapa en la que los próximos años van a estar marcados fundamentalmente por grandes conjunciones que va a haber ahí en el horizonte del 2020, que son muy favorables y muy positivos para una salida potente de toda esta larga crisis que llevamos, para un auge de la economía y para un renacimiento en todos los sentidos, social, económico, tecnológico, etcétera. Aunque la tecnología, las cuadraturas Urano-Plutón normalmente también la favorecen, también la fortalecen, pero antes de que eso ocurra, antes de que lleguen esas conjunciones, este ciclo de Urano-Plutón todavía estará funcionando y yo no sé si conocéis, bueno, sí, la mayoría lo debéis conocer, el ciclo de lo que se conoce como índice cíclico de Barbol y de Ganó, que es bueno, pues una gráfica donde se van mostrando los planetas, cómo están, qué concentración planetaria hay de los planetas, ¿vale? Y esa concentración planetaria de los planetas nos da una pista muy interesante de que el futuro, aunque el ciclo Urano-Plutón va desapareciendo, que el futuro puede ser un poco más estresante de lo que pensamos. No voy a meterme más en este terreno porque no era el objetivo de abordarlo aquí en esta charla. Aquí lo que me interesaba era dar a entender las conexiones que hay de Urano, Plutón y de Saturno, Neptuno con todo lo que está pasando actualmente, y prefiero que pasemos a las preguntas, a que hablemos y que abramos debate sobre esta cuestión tan interesante. Gracias. Muchas gracias. Soy Valentín. Mi pregunta es que, a ver, yo tengo libros de autores de hace 40 o 50 años, franceses, que ya hablan en futuro del renacimiento de China. A ver, con lo que has explicado, ¿cómo se queda China? Casi nada. No tiene nada que ver con el tema. Evidentemente China va arriba, pero no es el tema que hoy tratamos aquí, Valentín. No es Lo dejamos para el año que viene, el congreso del año que viene sobre China. Un segundo aquí. Hola Vicente, buenos días. Mira, yo quería preguntarte una cosa. ¿Este libro está traducido? ¿Lo podemos leer en castellano o en español? ¿Cuál? El libro que tú has dicho. ¿La novela? Sí. No. ¿Está solo en inglés o...? En inglés. En inglés, vale. Y otra cosa que te quería preguntar. Y difícil de encontrar. Muy difícil. Lo está secuestrado por la KGB o qué. Bueno, otra cosa que te quería preguntar. ¿Cuándo crees tú,
porque ayer estuve hablando con una chica que era ucraniana y me dijo, mira, estamos acojonados porque están bombardeando los depósitos de gasolina, tal. ¿Cuándo crees tú que va a ser el ACME el punto crítico de estas dos conjunciones que has dicho con esta situación? ¿Cuándo crees tú que se va a dar, si va a ser todavía en este periodo de 2016, que están activas las cuatro planetas que tú has mencionado, o si va a traspasar al 2020? ¿Cuándo? ¿Lo ves tú lo más problemático? Hasta el tercer imperio, vamos. Esto va a ir en aumento sin parar, porque esta historia ya tiene continuidad hasta la próxima conjunción Saturno-Neptuno, que se produce mitad de la próxima década. Muy bien. Aquí tenemos la siguiente, perdón, el micro lo tengo yo, lo siento ahí, y voy marcando, estoy mirando a hacerlo por el orden que me lo han pedido más o menos. Hola, buenos días. Oye, mira, la pregunta que yo te hacía es, se ha barajado muchísimo, incluso ha habido norteamericanos, cartas a Putin, felicitándose por su actitud respecto de la defensa de los intereses de Rusia, frente a lo que parece una manipulación en Ucrania de fuerzas pagadas, por lo mismo que ha sucedido en ella, porque lo mismo que dices respecto de esta novela, textos conocidos, digamos estratégicos, del gobierno norteamericano, en el que identificaban, de hace más de 20 años con Brzezinski, en el que identificaban a Ucrania como un sitio en el que había que tomar, digamos, posición estratégica desde el punto de vista de la geopolítica mundial. Es decir, hay muchas interpretaciones en las que dicen que en realidad Putin está reaccionando a lo que Estados Unidos fundamentalmente, porque ni siquiera es Europa. En el fondo los europeos están, digamos, siguiendo lo que les va marcando Sí, Estados te entiendo. Unidos. Mira, hay una cuestión que es, y tienes toda la razón, ¿no? Y yo aquí no hago interpretación de valores, como nunca. No me dedico a interpretar quién es el bueno, quién es el malo, porque no es mi función. No me gusta juzgar, ni a nivel individual, ni a nivel de... La historia tiene tantas historias que es... Pero, evidentemente, esa es una de las versiones. Y hay una cuestión actual, que de tantas que no os he dicho porque no daría tiempo a ello, pero la Guerra Fría surge en 1945 también, con una cuadratura de Saturno-Neptuno. Exactamente, siempre con las cuadraturas Saturno-Neptuno siempre viene esa fricción, y al final de la Segunda Guerra Mundial surge la Guerra Fría, y ahora se vuelve a hablar otra vez de la Guerra Fría, que la Guerra Fría ha vuelto, ¿no? Y de hecho sí que hay escaramuzas de aviones por el norte, no sé qué, y todo este tipo de cosas. Los intereses de Estados Unidos ahí son evidentes. La Guerra Fría, si no hubiera sido tan maquiavélicamente preparada por Estados Unidos, probablemente no habría sucedido nunca. Y ahora, si no se les hubiera provocado tan maquiavélicamente a los rusos, a lo mejor tampoco. Pero yo, como os digo, no tengo la misión de juzgar, eso será la historia quien juzgue, pero es cierto, o sea, yo no estoy planteando que Putin sea un malo porque está haciendo esto, en ningún momento. Yo lo único que digo es que aquí hay un planteamiento y una historia sumamente interesante en la que intervienen profecías, una novela profética, unas intenciones de construir un tercer estado y tal, cuyos entresijos están marcados por la astrología, incluso desde dentro del Kremlin, nada más. Muy bien, gracias. Es que yo soy rusa de nacionalidad y para mí especialmente era muy interesante escuchar pues, el tema, que afecta muchísimo y se comenta, vengo de la escuela moscovita de astrología y se comenta mucho el tema allí y se comenta desde el punto de vista recordando que ahora estamos hablando de cuadrado Urán-Plutón, pero es que el primer cuadrado ha salido en el año 31-34, cuando Hitler llegó a su poder. Y pues y con todos, claro, todo lo que ha sucedido luego. Y simplemente esto quería comentar como anotación con todo lo que puede surgir. Sí, gracias porque hablas muy bien castellano para venir y gracias por venir de allí. Yo he estado hablando, he hecho referencia precisamente a esa cuadratura y a Hitler
con toda la intención del mundo. Hay una conexión muy clara entre el tercer imperio que persigue Estados Unidos y el tercer Reich, os lo he dicho. Y lo sé de buena tinta. Perdón. A mí me queda como mal cuerpo. Una versión novelada. A mí me queda como mal cuerpo con este tipo de enfoque que encuentro interesantísimo y muy valioso porque me encanta la historia. Y entiendo que la historia, o sea, la astrología de este tipo se puede aplicar a lo que pasó, ¿no? O sea, que es, claro, todo este tipo de constatación de los hechos antiguos o de la historia son precisos. Ahora, en cuanto a la proyección de futuro, no, es que está todo ya definido, es mi pregunta a ti. ¿Tú lo ves que no hay forma, no hay una conciencia que pueda usar la energía y esas crisis, estas tensiones tan fuertes y tan convulsivas individualmente y para la humanidad? ¿No puede tener otra salida? Esa es mi pregunta a ti. No lo sé, ojalá tuviera la respuesta para eso, pero no la tengo. Ten en cuenta que las mayores mentes pensantes de todo el mundo han estado debatiendo si somos libres o estamos determinados, si podemos variar el futuro, si lo podemos cambiar. Personalmente, y solo es una opinión personal tan válida como la de cualquiera, creo que lo que podemos cambiar es muy poco del futuro, si es que podemos cambiar algo. Personalmente pienso que estamos muy determinados, nosotros y la historia, y que nosotros nos tenemos que creer que somos dueños, y como no lo sabemos, además, tenemos que actuar como si lo fuéramos. Y todo lo que podamos hacer por ser mejores y por aportar a la sociedad, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empeñarnos en creer que lo somos. Pero yo creo que no. Yo creo que el universo es inteligente y, de alguna manera, lleva las cosas por donde quiere. Y esa es mi experiencia de décadas trabajando en esto, investigando en esto. Pero ya te digo, tan valiosa como cualquier otra. Pero no es definitiva, por supuesto. Yo no puedo demostrar que estamos determinados. Hola. Gracias. Hola, Vicente. Gracias por la conferencia, muy interesante. Entiendo que lo que dices tiene con respecto a este hombre Dugin y al ciclo Urano-Plutón en esa oposición de mitad de siglo, con este tercer imperio del que hablabas, tendrá a lo mejor no te dio tiempo, pero tiene una contrapartida con respecto a Estados Unidos, porque Dugin habla de la caída del liberalismo estadounidense, ¿no? ¿Se ve del otro lado también que a los otros le afecte de forma catastrófica? Sí, vamos a ver, Estados Unidos es un imperio en declive. Yo ya publiqué un artículo hace 4 años quizá sobre el fin del imperio de los Estados Unidos para el 2020, programado para el 2020, ¿vale? Y os lo pondré en la web también para que lo tengáis al alcance o lo podáis descargar. Pero eso es otro tema. Me parece muy interesante lo que has dicho, todo lo que has comentado. Yo vivo en Alemania y entonces estudio bastante el tema de Alemania. Y Alemania, el primer Reich que surge en el siglo X, precisamente surge porque un rey fue el capaz de unir los alemanes precisamente contra los eslavos, contra las naciones eslavas. O sea, que siempre hay, digamos, hay una relación kármica evidente entre Alemania, lo que es la actual Alemania, y Rusia, o los países eslavos, ¿no? Y me parece muy curioso que, utilizando otras técnicas, utilizando la carta del Segundo Reich, que yo considero que es la carta que hay que utilizar para Alemania hoy en día, y progresando esa carta, Alemania está entrando en una fase bastante crítica, a mi juicio, en los próximos años, lo cual me parece muy curioso con lo que estás diciendo aquí, y yo también lo he pensado mucho, si esta crisis de Ucrania en los años venideros va a tener, digamos, más consecuencias para Europa en general y para Alemania también en concreto, sin entrar en qué es lo que va a pasar, pero una crisis puede salir de muchas maneras, ¿no? Pero ahí está ese dato, ¿no? Sí, gracias. Esta crisis va a seguir creciendo hasta la próxima conjunción Saturno-Neptuno. Pues muchas gracias. Son las 11 de la mañana. Le agradecemos a Vicente.